El último regalo quedó sobre la mesa frente a mi hermana menor, envuelto en papel dorado con un lazo rojo, y yo seguía sentada con las manos vacías. Nadie dijo nada. Eso fue lo peor. No hubo un error. No hubo una disculpa apresurada. No hubo una mirada de «Espera, me olvidé». Mi madre simplemente siguió hablando. Sirvió más vino. Preguntó si alguien quería más pan, como si yo no estuviera ahí. Como si el asiento que ocupaba llevara años vacío, y todos se hubieran acostumbrado a ignorarlo. Éramos 12 personas en esa mesa. 11 recibieron algo. Yo conté los regalos 3 veces, con esa clase de concentración desesperada que uno pone cuando el cerebro se niega a aceptar lo que los ojos están viendo claramente. 3 veces. Y 3 veces el resultado fue el mismo. Mi hermana Patricia me miró un segundo, y luego desvió los ojos hacia su plato. Mi cuñado tosió. Los niños seguían corriendo por el pasillo, sin saber que algo acababa de romperse en aquella sala, algo que llevaba años agrietándose y que esa noche, en la última hora del año, terminó de quebrarse para siempre. Sonreí. Eso hice. Sonreí y alcancé mi copa de vino, y bebí despacio, como si no pasara nada, como si fuera experta en no existir. Y la verdad es que llevaba 34 años practicando. Para entender esa noche de Año Nuevo necesito contarte otra noche, una de muchos años atrás, cuando yo tenía 7 años, y mi madre me explicó, con una voz completamente tranquila, que yo era diferente a mis hermanos. No lo dijo como un cumplido. Lo dijo como una advertencia. Como si ser diferente fuera una condición que yo debía cargar con discreción, sin llamar demasiado la atención, sin exigir demasiado espacio. Somos 4 hermanos. Patricia la mayor, que siempre supo moverse en el mundo de mi madre como si hubiera nacido sabiendo sus reglas. Rodrigo, el único varón, que heredó el nombre del abuelo, y con él una especie de gracia automática que nunca tuvo que ganarse. Camila, la menor, que llegó al mundo cuando mis padres ya habían decidido que el matrimonio podía sobrevivir una segunda oportunidad, y que por eso cargó siempre con el peso simbólico de esa reconciliación. Y yo, Elena, la del medio, la que no era ni la primera ni la última, ni el varón ni la nueva esperanza. Crecí en los márgenes de mi propia familia como quien aprende a vivir en el pasillo de una casa donde todos los cuartos tienen dueño menos uno. Mi madre, Graciela, era una mujer que amaba con una geometría extraña. Distribuía el afecto, como si tuviera una cantidad fija que debía racionarse con cuidado, y en esa distribución siempre había alguien que recibía menos. Casi siempre era yo. No era crueldad deliberada, o al menos eso me repetí durante años para poder seguir sentada a su mesa. Era algo más complicado, y en cierto modo más doloroso. Era indiferencia. No me odiaba. Simplemente me veía menos, como si mi presencia tuviera un volumen más bajo que el de los demás, y ella nunca hubiera encontrado el modo de subirlo. Mi padre, cuando vivía, funcionaba como un amortiguador. Era un hombre silencioso y cálido que repartía abrazos sin contarlos, y que tenía la costumbre de llamarme mi Elenita, con un acento en la primera sílaba que me hacía sentir que existía de verdad. Cuando murió, yo tenía 16 años, y con él desapareció el único testigo que validaba mi lugar en aquella familia. El duelo de mi madre fue largo y cerrado, y en ese dolor encontró una razón para reorganizar el mundo según sus propias necesidades emocionales. Patricia se convirtió en su apoyo práctico, la que gestionaba, la que llamaba al médico, la que acompañaba a las citas. Rodrigo se convirtió en la figura masculina que llenaba el vacío de mi padre. Camila se convirtió en su consuelo emocional, la más pequeña, la más necesitada de protección. Y yo, que en aquel tiempo estaba descubriendo que quería estudiar literatura y no administración de empresas como esperaban, que quería vivir en otra ciudad y no quedarme en el barrio de toda la vida, que quería construir una vida que no fuera el reflejo exacto de lo que mi madre imaginaba para mí, me convertí en la que se alejaba. Y para mi madre, alejarse era lo mismo que traicionar. Me fui a los 22 años. Conseguí una beca en otra ciudad. Hice las maletas con más miedo que valentía, y en la despedida mi madre me dio un abrazo breve y me dijo que esperaba que supiera lo que estaba haciendo. No fue una bendición. Fue una advertencia vestida de abrazo. Los años que siguieron fueron los más libres y los más solitarios de mi vida.
Construí algo mío, genuinamente mío, un trabajo que amaba, amigos que me elegían sin obligación, un apartamento pequeño con libros apilados hasta el techo y plantas en la ventana. Aprendí a cocinar y a estar en silencio sin que el silencio doliera. Aprendí que podía ser suficiente sin necesitar que nadie me lo confirmara. Pero cada vez que volvía a casa, cada Navidad, cada año nuevo, cada cumpleaños de mi madre que no me permitía saltarme, sin consecuencias, el tiempo retrocedía. Volvía a tener 7 años. Volvía a ser la del margen, la del pasillo, la que sonreía y alcanzaba la copa de vino, y bebía despacio para no derrumbarse delante de todos. El año antes de esa noche fatal habían pasado cosas. Mi madre había tenido un problema de salud, nada grave pero suficiente para asustar a todos, y yo había viajado sin pensarlo, había dejado trabajo, había cancelado compromisos, había estado 3 semanas durmiendo en mi antigua habitación, ayudando con médicos y medicamentos y noches largas. 3 semanas en las que mi madre me había dicho gracias exactamente 2 veces, con la misma entonación con que se le agradece a alguien que sostiene la puerta del ascensor. Cuando me fui de vuelta a mi ciudad, Patricia me llamó para decirme que mamá estaba mejor. Y luego añadió, casi de pasada, que mamá había comentado que yo siempre llegaba en el peor momento y complicaba todo. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared durante mucho tiempo. Debí haberme quedado en casa esa noche vieja. Lo pensé. Lo consideré seriamente. Tenía una invitación de amigos, una cena tranquila, gente que me quería sin que yo tuviera que justificar mi existencia. Pero algo en mí, ese algo que llevaba décadas resistiéndose a soltar, me hizo hacer la maleta y tomar el tren y llegar 2 días antes para ayudar con la decoración y la comida y la lista de invitados. Quería creer que las cosas podían ser distintas. Esa es la trampa más antigua del amor, familiar. La esperanza irracional de que esta vez será diferente. La cena transcurrió bien durante las primeras horas. La mesa estaba llena de ruido y calor. Los niños corrían, el vino circulaba. Mi madre presidía la cabecera con esa autoridad natural que siempre había tenido. Yo ayudé en la cocina, serví platos, limpié lo que se derramó, hice reír a los niños. Era buena en ese papel invisible, lo había practicado suficiente. Entonces llegó el momento de los regalos. Mi madre se levantó con una bolsa grande y empezó a repartir. Había algo para cada uno. Para Patricia un chal que había estado buscando, para Rodrigo una botella de vino añejo, para su esposa un perfume, para Camila un libro de fotografía que había mencionado meses atrás. Para cada nieto algo pensado, algo elegido con atención. Yo observaba y esperaba, y algo en mi pecho se iba tensando como una cuerda que alguien estira despacio sin saber que tiene un límite. La bolsa se vació. Mi madre se sentó y siguió hablando de otra cosa. Yo conté los regalos 3 veces. 11 personas. 11 regalos. Y yo con las manos sobre la falda, muy quietas, como si pudiera contener el temblor con solo apretarlas con suficiente fuerza. No sé cuánto tiempo estuve sentada así antes de que algo en mí decidiera que ya era suficiente. No fue una decisión dramática, no fue un cálculo. Fue algo que subió desde muy adentro, lento y caliente, y absolutamente definitivo. Me levanté. Doblé la servilleta sobre la mesa con cuidado, con esa clase de cuidado exagerado que uno pone en los gestos pequeños cuando el gesto grande es demasiado enorme para controlarlo. Fui hasta donde estaba mi madre y me puse en cuclillas a su lado para quedar a su altura, y esperé a que me mirara. Tardó un momento. Luego me miró con una expresión entre sorprendida e irritada, como quien es interrumpido en algo importante. Le dije en voz baja, para que solo ella pudiera escucharme, que me había pasado 34 años esperando ocupar un lugar en su corazón que nunca había existido para mí. Que la quería, que siempre la había querido, pero que esa noche había entendido que seguir volviendo a buscar lo que ella no podía darme no era amor propio, era una forma lenta de hacerme daño, que no iba a culparla, que probablemente ella tampoco sabía exactamente por qué me veía menos, y que quizás eso era lo más triste de todo, pero que yo no podía seguir siendo la que sonreía y aguantaba y bebía despacio para no llorar delante de todos. Le dije que la quería, y me despedí. Salí de esa casa con el abrigo puesto y la bolsa en la mano antes de que nadie pudiera procesar completamente lo que había pasado.
Escuché que Patricia decía mi nombre detrás de mí, pero no me detuve. Caminé hasta la esquina, paré un taxi, y en el asiento trasero, mientras la ciudad se llenaba de luces y de cohetes para recibir el año nuevo, lloré de una manera que no recordaba haber llorado en mucho tiempo. Sin contenerme, sin administrar el dolor, sin pensar en si era apropiado o excesivo. Llegué a casa a las 11:40. Llamé a mi amiga Claudia, que estaba en su cena, y le dije que estaba bien pero que necesitaba escuchar su voz. Ella salió al balcón y habló conmigo durante 20 minutos sobre nada, y sobre todo mientras los fuegos artificiales empezaban a iluminar el cielo. A medianoche, sola en mi apartamento, brindé con un vaso de agua porque no tenía champán. Por mí. Por la Elena que había tardado 34 años en decidir que merecía más que las obras del amor de alguien. Patricia me escribió al día siguiente. Un mensaje largo, complicado, lleno de explicaciones sobre mamá y su manera de ser y los tiempos difíciles, y que seguramente no había sido intencional. Lo leí 2 veces. Respondí con 3 palabras. Ya lo sé. Porque sí lo sabía. Saber que el daño no es intencional no lo hace menos daño. Solo lo hace más difícil de nombrar. Mi madre no me escribió durante semanas. Cuando lo hizo fue un mensaje corto que decía que esperaba que estuviera bien. No había disculpa. No había reconocimiento. Era exactamente el tipo de mensaje que cabría esperar de alguien que no entiende completamente qué hizo, pero sabe que algo cambió. Le respondí que estaba bien, porque era verdad. Ese fue el año en que dejé de volver por obligación. El año en que aprendí que la lealtad familiar tiene un precio justo y un precio abusivo, y que yo había pagado el abusivo durante demasiado tiempo. El año en que empecé a construir una versión de las fiestas que tenía que ver conmigo y no con el fantasma de una aprobación que nunca llegaría. No sé si mi madre y yo encontraremos alguna vez un terreno distinto. Quizás sí. Quizás el tiempo y la distancia y alguna conversación honesta que todavía no hemos tenido nos lleven a un lugar más real. Quizás no. Quizás algunas distancias no se cierran. Y aprender a vivir con eso también es una forma de amor, aunque sea el más difícil de todos. Lo que sí sé es esto. Aquella noche de Año Nuevo, con las manos vacías sobre la falda y 11 regalos repartidos alrededor de la mesa, algo murió en mí. Pero no era algo que valiera la pena conservar. Era la última capa de una esperanza que se había convertido en una carga demasiado pesada para seguir cargándola. Y cuando esa capa cayó, debajo había algo inesperado. Había espacio. Había silencio. Había, por primera vez en 34 años, algo que se parecía mucho a la paz.